Güey viaxamos a Llanes. Buenos días, estamos en Llanes, capital del concello que lleva el mesmo nome, villa marinera que está al pie de la Sierra Alcuera. La historia remóntase a empiezos del siglo XIII, que yentos cuando entama la construcción de la muralla, el torrexón y la basílica de Santa María. Nesta pequena villa podemos atopar un casco antigo declarado conxunto histórico-artístico, calteníu en moi bones condiciones, a pesar del esquemes de la Edad Media o el posterior derribo de parte de la muralla. Esta foi levantada nel siglo XIII y contaba con 4 puertas para el acceso a la mesma. Nos encontramos nunha d'elles. En 1870 foi derribada en parte para ampliar así la villa, aunque güey caltien el segundo tramo de muralla más largo del norte de España. Tamén atopámonos col torrexón del siglo XIII, que foi construído como torrexón de defensa, aunque hasta há poucos anos utilizábase como oficina de turismo, hasta que foi trasladada a la antigua rula de Pecha. Asitiá, nel centro de la muralla, atopámonos con la Basílica de Nuestra Señora del Concello, también conocida como Basílica de la Asunción. Entamó a construirse en 1240 y nun se inauguró hasta 1480. Tiene ese nombre porque fue construida por los vecinos y parroquianos. También hay que decir que es patronato de la Villa Llanesca y no del clero. Si pasamos a falar ya un poquinín del folclore típico asturiano, gustaríanos entamar falando que en Llanes existen 3 grandes bandos de fiestas, de folixies. Entamamos ya mesmo na Capiella de la Madalena, un de los 3 grandes bandos de la villa. El so día grande y el 22 de Xuneto, pero lo más llamativo de esta folixa es que el víspera, el día 21, los mozos del bando porten una foguera de grandes dimensiones al costado y van bailándola de llau a llau por la calle principal y la calle mayor, para darreu quemala na Plaza de la Madalena. Agora estamos na Capiella de San Roque, el segundo de los 3 bandos. La so fiesta celébrase el día 16 de agosto y caracterízase porque dase un encuentro regional de gaiteros que fina con la interpretación conxunta del Asturias Patria Quería na sablera del Sablón. Y llegamos al cabero de los 3 grandes bandos. Estamos na Capiella de la Guía. Caracterízase porque la so imaxen apaeciósellos na mar durante una galerna a unos marineros. Na so víspera, el día 7 de septiembre, traslladase la Virgen dende la Capiella hasta la Basílica, nunha procesión nocherniega na que les mulleres van a patiaes con la tradicional mantilla española. Otra de las características de esta procesión es que les mulleres pueden llegar a estar 12 horas nel rodio na Capiella para hacer cola y baixar lo más pegáis posibles a la Virgen, ya que la muller que primero llegue aquí a la escampá y la última en salir. El día 8 realícense disebrados actos como el regreso de la imaxe a la Capiella, la danza de arcos o la reverencia a la Virgen. Paseando por la villa y siguiendo el cauce del río donde está el puerto, llegamos al espigón y los tan conocidos cubos de la memoria. Agustín Ibarrola, junto con otros artistas locales, decidió pintar los bloques de formigón de la escollera del puerto, en los que podemos ver distintos guiños a Llanes y a la su cultura, como la Fuella del Yacín, que es la banda de gaites del concello, na que, por cierto, toca Claudia, la mi compañera, el timbal. También está l'ídolo de Peñatú o pintures más rayistes, como unes mazanes o una maleta que representa a los indianos. ¿Y cómo íbamos a escalcer el maravilloso Paseo San Pedro, desde el cual podemos reparar toda la villa? Data de 1847 y lo más llamativo de él es que si miramos pa un llau podemos huellar la villa y la maravillosa Sierra del Cuera y en el otro llau el mar.